Buenas noches con todos. 8:05 empezamos, ¿ok? 4 minutos más. ¿Esperamos? ¿Ya? Sí, doctor. Ok, gracias. Ok, buenas noches con todos. Hemos pasado más de la mitad. Ustedes son 50, creo, en la lista, más o menos. Vamos a empezar, ¿ok? Voy a empezar a compartir. ¿Está bien? Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya, ya. Bueno, como está, buenas noches con todos. Mi nombre es Raúl Cusi. Yo soy reumatólogo, trabajo en Calana, ya en los grupos que han estado. Vamos ya terminando ya la última rotación con el grupo 5, el más famoso. Y bueno, eh, vamos a dar las clases acá programadas para no estar retrasando en cuanto a síndromes medulares. Disculpar por fallas técnicas, no se pudo dar el viernes pasado, pero vamos a tratar de recuperarlos ahora. ¿Ok? Entonces, esta primera parte va a haber un break de 5 minutos entre la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera clase, síndromes medulares de los nervios periféricos. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera parte de esta primera clase, digamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de médula espinal, hablamos de lesiones medulares, ¿no?
de tipo completo, incompleto, ¿ok? O dependiendo de cada área que forma parte de la médula espinal. En la consulta habitual llegan los pacientes no con problemas medulares, ¿no? Sino es que llegan realmente con la consulta, como han visto los alumnos, con historia de lumbalgia, o dorsalgia, o cervicalgia, ¿no? Y algunos de estos pacientes, por otro diagnóstico, necesitan una cirugía. Sobre todo en la columna es más frecuente, lumbar, digamos, región lumbar. Pero sabemos que la médula espinal termina pues entre L1 y L2, ese nivel más o menos a nivel vertebral, ¿no? Y generalmente las hernias o las discopatías son entre las L4, L5, S1, ¿no? Ese nivel, generalmente. La mayoría, la gran mayoría. Entonces, el paciente cuando le hablan de operación de la columna, creen que le van a tocar la médula, pues, ¿no? Y creen que no puede quedar bien, ¿ok? Entonces, para eso es la anatomía, ¿no? Entonces, también ustedes ya de antemano decir que ahí, si ese nivel que le van a operar, no tiene ninguna implicancia a nivel medular, pero sí a nivel radicular, ¿no? Que son los nervios periféricos que tenemos que ver en la clase. Y también vemos, no es necesario que hayan estudiado en la universidad, sino la gente común sabe que a veces hay accidentes, por ejemplo, automovilísticos, atropellos, qué sé yo, volcaduras, etcétera, o accidentes de trabajo, donde los pacientes se accidentan y se lesionan la columna y pueden afectar la médula. Y ven ustedes en la calle, pues, generalmente parapléjicos, ¿no? Que caminan con silla de ruedas, están en silla de ruedas o están caminando con dificultad, ¿no? Con paraparesia en todo caso, ¿no? Pues son cosas que van a pasar en la vida cotidiana, ¿no? A nivel de la población, ¿no? Por X motivos. De eso se trata, ver esto, identificar, ¿no? Qué pudiera tener el paciente, ¿no? Dependiendo del nivel de lesión, dependiendo del tamaño del área de la lesión, etcétera, ciertas características. Es necesario que lo sepa, ¿ok? Entonces, si hablamos de médula espinal, no es un área tan grande, pero si en un corte, ¿no? Pero si ustedes ven a lo largo, sí es un área importante, digamos, ¿sí? Pequeña, pero importante, ¿no? Porque tiene un trayecto, ¿no? De la columna cervical, ¿no? Hasta el L1, L2 más o menos. Y bueno, y tienen vías, pues, ¿no? Sensitivas, unas directas, otras hay decusaciones, ¿no? A lo largo, ¿no? De tipo sensitivo, motor, y también grupos neuronales. Y es bueno decirlo, y que a nivel medular hay tratamientos, pues, que dan tratamientos de tipo de investigación, ¿no? Para tratar de regenerar el área dañada, ¿no? Lo cual todavía es un tabú, ¿no? Es irreversible, no se regenera, pues. Y ahí están los estudios, ¿no? Con animales, etcétera, ¿no? Y dependiendo del nivel, puede ser una paraplegia, miembros inferiores, o tetraplegia o cuadriplegia, e inclusive con una vejez neurogénica. La que más se teme, pues, es una lesión medular completa, ¿no? Depende del nivel. Si es a nivel cervical, imagínense, ya todo lo de abajo se va a perder, ¿no? Tanto en la parte sensitiva motora, ¿no? En la parte motora, por ejemplo, como están viendo, todo es debajo de la lesión. Donde pierde la movilidad, flácido. Y conforme evoluciona el paciente, esa flacidez se torna en espástica. Ya ustedes cuando ven ya en el tiempo, que pasó meses, se encuentra un parálisis espástica. Espástica. Y si dependiendo del nivel, también puede tener una vejez neurogénica, pues, estreñimiento, puede haber trastorno a nivel de la motilidad intestinal, por supuesto que impotencia, ¿okay? Y puede tener también disautonomía también, ¿no? Sistema nervioso vegetativo. Puede haber hipotensión, bradicardia, hipertermia. ¿Okay? Bueno, entonces la figura, que resume básicamente, gráficamente, la área tomada, ¿no? Acá ven ustedes en la médula,
con sus regiones, ¿sí? Y el nivel a nivel cervical, ¿no? Toda la zona afectada, está seccionada la médula, una sección medular, con compromiso que hemos hablado, ¿no? Si es un problema agudo, me hablan de shock medular o choque espinal. Dependiendo si es solamente inflamación, se podría revertir en parte, ¿no? No una lesión, digamos, total o absoluta. Tratar de recuperar algunas fibras. Pero a veces es una sección, prácticamente es un corte, ¿no? Prácticamente está seccionado. Pero ese solamente es un traumatismo a nivel vertebral, una contusión a ese nivel y produce un edema, ¿no? Y que puede estar afectando toda la médula. Y se usa, pues, megadosis de corticoides, etcétera, inmovilización, ¿no? Y ver la respuesta, ¿no? Porque si no se trata esa urgencia, digamos, a nivel de la médula, puede llegar, pues, a que sea abolida la parte sensitiva motora, ¿no? No hay movimiento ni sensibilidad debajo de la lesión. La causa, como estamos hablando, empezando la clase, traumatismos, ¿no? Traumatismos. Pero también hay otras causas también, ¿no? Mielitis, una inflamación de tipo autoinmune, la mielitis transversa, por ejemplo, que se ve también a veces en cuadros de lupus, otras enfermedades también inmunológicas que no tienen que ver con otra patología de fondo, abscesos, esos niveles por infecciones, etcétera, o tumores, ¿no? Ya sea primario o de tipo metastásico. Y la M que estamos acá a propósito, ¿no? Son las plantas de la esclerosis múltiple. Muchos personajes famosos han tenido esto y han fallecido, ¿no? Cuando lo describen, a veces hay dos tipos, digamos, que lo describen. Que hay una, la remitente recurrente, una de esclerosis múltiple, una variedad, digamos, que básicamente afecta a la parte del contenido de la mielina y afecta más a nivel cerebral. A nivel cerebral. El otro tipo de esclerosis múltiple que también se conoce, hay una primaria progresiva. Esa sí es la que va a llegar a lesionar la médula, ¿no? La primaria progresiva. Sería una diferencia para que más o menos entiendan cómo la esclerosis múltiple puede afectar también a la parte medular. Si hemos visto una completa, vamos a ver una hemisección, una parte de la médula, se secciona o se daña. ¿Mm? Entonces ahí va a haber ya ciertas variantes. Ya. Hemos hablado de decusaciones a nivel de los tractos, entonces va a ser afectado en unas zonas. Por ejemplo, una hemisección medular, dependiendo de qué lado, derecho o izquierdo, la parte contralateral va a estar afectada la temperatura y el dolor, el tracto espinotalámico. Y en la zona de la lesión, la vibración y posición, ¿no? Al mismo lado, la zona táctil también. Pero eso es cuando es afectado el tracto de la columna posterior. Y la parte motora, del mismo lado de la lesión, es donde se afecta el tracto córtico-espinal. Es importante esta diferencia. Las causas, ¿no? Tumores, melangiomas, schwannomas, traumáticas siempre va a estar a la cabeza ahí, o degenerativas, por ejemplo, de la columna cervical, por ejemplo. Pues hay pacientes que han tenido accidentes de niño y las lesiones futuras, digamos, las complicaciones futuras se van en el tiempo, ¿sabes? ¿Ok? Hay listesis, etc. Esto es lo que estamos hablando. Hay un síndrome conocido de bisección medular, Brown-Séquard, que deben haber visto por ahí unas preguntas de tipos a nivel de residencia, me parece. ¿Sí? Ponen el tipo de lesión y ponen ahí el ejemplo, ¿no? Clásico, ¿no? Ponen muchos nombres, pero si está Brown-Séquard, esa es la hemisección medular. El área de la lesión, ¿no? ¿Ok? La parte oscura, la parte más clara, ¿sí? Donde se pierde el movimiento, ¿no? Del mismo
al lado de la médula dañada. Y al lado contralateral se va a alterar tanto la sensibilidad dolorosa, táctil y temperatura, ¿no? Ese gráfico de la parte de la lesión. Ese no son pues tan exactos, ¿no? Al 50-50, a veces 55%, hay variantes, ¿no? Pero clásico es la mitad, ¿no? Otro tipo de lesión es a nivel central de la médula, a nivel central de la médula. Se altera la sensibilidad, la parte motora es lo más importante, ¿ok? Al nivel de la lesión, se altera el dolor y temperatura. No es al 100%, pues hablan de disociación ahí, ¿sí? Uno más que otros, pero por eso no son tan exactos. A nivel de motora, la segunda neurona, a nivel de la lesión, ¿ok? Donde se va a extender posiblemente una extensión a nivel lateral o dorsal de la parte central. ¿Para qué lado se va más? ¿No? En la parte lateral va a dar el tracto piramidal, ¿no? Bajo el nivel de la lesión. Y si tiene una extensión al dorsal, está viendo la columna posterior, tracto de la columna posterior. Son variantes que pueden haber ahí dentro del tipo de lesión, según su afectación, ¿no? Las causas pueden ser siringomialia, que hay pequeños que nacen con este problema ya, es sin resolver, unos tumores a nivel medular, unos traumatismos también a nivel de la columna cervical, ¿no? Esta es la parte central. Hemos visto la parte total todo, hemos visto una hemisección, esta es la parte central, ¿no? Y aquí puede haber variantes, pues no al 100%, así como está la figura, ¿no? Esa es una parte, dependiendo que para qué lado se va. Sea para los costados, digamos, o sea para la parte, digamos, posterior. Entonces, este es el nivel de lesión. Y la pérdida de la movilidad y la sensibilidad, ¿no? Pérdida incompleta, ¿no? Dependiendo de los grados, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Cuando tiene previsión para la parte de la columna posterior, ahí sí va a tener que ver mucho con la parte de la sensibilidad, ¿no? A nivel postural, la vibración y la parte táctil, si lo puede localizar o no. Y en la marcha, ¿no? Era una marcha táxica. Un paciente que tiene un problema de medular y tiene una marcha táxica, entonces piensen en columna posterior. El equilibrio de Romer tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Lo pone de pie, cierra los ojos, se puede caer, ¿no? El paciente. Puede tener un dolor lancinante, ¿no? Eso sí, un dolor lancinante, un dolor diferente. Yo lo que hice por historia, ¿no? Ver neurosífilis en estas partes, en estas épocas, ya debe ser jalado de los pelos, porque son prácticamente parte de la historia de la medicina. Sobre todo cuando no había penicilina, ¿no? O la sífilis, por el Lewis. Y otros tumores a nivel espinal, ¿no? El síndrome cordonal posterior, estamos hablando, ¿no? La marcha táxica de la parte posterior, de la sombreada. Alteración de la sensibilidad propioceptiva, de orientación, digamos, de la lesión, y táctil epicrítica, ¿no? Hay que tener la tabes dorsal, pues, ¿no? En la parte de los sífilis, estamos hablando, con lesiones dismelinizantes o comprensión o tumores, ¿no? La parte posterior lateral, otra variante, ¿no? O sea, la parte motora, bilateral, donde está afectando la parte del tracto piramidal. En la parte posterior, la propioceptiva, la que estamos hablando anteriormente, tanto la columna posterior y ataxia a la marcha, ¿no? Puede tener otros problemas a nivel de un déficit vitamínico, puede tener una enfermedad degenerativa en el cervical, ¿ok? A veces hay lesiones ahí de osteofíticas que pueden afectar a nivel del canal medular, o también en la fase SIDA, ¿no? Una mielopatía, ¿no? El SIDA, el tipo HIV, en los tiempos antes de los nuevos retrovirales que han prolongado prácticamente la vida de estos pacientes, donde han hecho retroceder al SIDA, no han hecho desaparecer, pero han hecho retroceder hasta que
se ha definido ya por convención, según la OMS, que ya no es tan mortal, sino es como una infección crónica, como si fuera una hepatitis, digamos. ¿Sí? Entonces, inclusive a diario se reportan curaciones ya. El virus se ha disipado con tanto tratamiento antirretroviral, tanto, ya ha hecho que ya no se reproduzcan, pues, y el paciente esté curado, ¿no? Entonces eso ya vislumbra que poco a poco van a aparecer eh, posiblemente la curación, ¿no?, de esta enfermedad. ¿No? Es la combinación de la parte dorsal causada la afección corticoespinal, ¿no? Pues es lateral. Una lesión combinada, ataxia a nivel de la médula, ¿no? Puede ser causante también de la esclerosis múltiple, puede entrar a tallar ahí, infecciones, otras, ¿no? El síndrome de asta anterior y tracto piramidal se afecta a la neurona motor inferior. A posterior y puede haber una atrofia, pues, a nivel de esa zona, ¿no? Disminución de la movilidad, una paresia y fasciculaciones, movimientos involuntarios, ¿no? Más trastornos piramidales, ¿no? Como paresia, dificultad, ausencia de movimiento, espasticidad, ya, pero es a futuro ya. Hasta atrofia, espasticidad, hiperreflexia y vamisque, ¿no? Ustedes ven pacientes así. El ELA, esclerosis lateral hemiotrófica, que puede ser una de las causas de ese tipo de afección a nivel medular. Y síndrome de arteria espinal anterior, la parte motora bilateral, una paraplegia o paraplegia, está mal escrito con J, también, no con G. Y también se altera la sensibilidad, el dolor y la temperatura, ¿no? Puede haber una conservación de la propioceptiva, ya, ya sobre todo el tacto profundo y el tacto fino. Y, por supuesto, hay incontinencia urinaria, por la esfínter, ¿no? Causas. Visión aórtica es raro que vea, pero se reporta y realmente es mortal, ¿no? No da tiempo para nada. Para una excisión de aorta. Una cirugía de aorta abdominal, posiblemente alguna relación. Fractura de columna, vasculitis también, ¿no? Este sería, ¿ok? ¿Cómo se afectaría la arteria espinal anterior? Miren. Queda solo otra pequeña parte, la parte posterior. Y todo lo que estamos hablando, ¿no? Tiene una capacidad de en qué posición se encuentra, la vibración y el tacto, ¿no? Pero pérdida de movimiento, ¿no? Ausencia de dolor y temperatura. Bueno, hemos terminado con la médula espinal, sus variantes que pueden afectar. Son síndromes, pues, ¿no? Pero a veces hay variantes, como digo, dependiendo de la extensión, ¿no? Pero hay clásicos sí van a encontrar, de todas maneras. Entonces, con un examen clínico pueden determinar más o menos a qué nivel medular está lesionado. Pero ahora tenemos ya ayuda diagnóstica, ¿no? Tenemos tomografía, resonancia, ¿no? Ahí como el grupo, ¿no? Podía haber un paciente signológicamente con su estetoscopio y tomográfica vieron lo que habían hallado con su estetoscopio a nivel de la imagen de la tomografía, ¿no? Así es esto. Antes no había nada de eso, ¿no? Antes, para tener una tomografía, pues un hospital era bravo, pues, ¿no? No se puede conseguir tomografía menos. Hablando de la historia, siempre lo digo, la tomografía habrá llegado el año 92 para 93. 93 habría llegado la tomografía. Chicos. ¿Eh? Año 93, hace 7, 31 años, ¿no? Bueno, 31 años tiene la tomografía, la resonancia magnética en Perú. Esto era la resonancia. Tomografía se había. La resonancia, digamos, en el año 93. Resomasa.
sea, no tenemos mucho tiempo. Bueno, vamos a ver la parte periférica, nervios periféricos. Ya lo han visto ya cuando hablan de nervios craneales, que también implica. Lo que nosotros vamos a hacer en mitad de clase va a ser los nervios raquídeos espinales, ¿ok? Por fines didácticos. Este más que todo ya de neuroanatomía, ¿no? Radiculitis, vamos a hacer la parte de los plexos, ¿ok? Ustedes lo revisaron en los generales para que lo sepan. Vamos a hablar sobre la parte espinal, los nervios, ¿ya? Las raíces, ¿ok? Entonces, la patología de nervios son, digamos, radiculares, espinales, o las raíces nerviosas. Vemos radiculitis, enfermedad de los plexos. Radiculitis, por ejemplo, la asiática, conocidas, ¿no? Un dolor referido. Enfermedad de los plexos, generalmente a los niños que nacen en el parto, ¿sí? Un podálico o un trauma en el parto, lesionan el plexo braquial. ¿No? El niño está sin movimiento, ¿no? Dañan el nervio, el plexo. Otras afecciones, ¿no? Otros nervios periféricos. Entonces, siempre nosotros ver las características, ¿no? De tipo de raíz comprometida y qué tipo de maniobra podemos hacer dependiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que decir la afección del paciente, ¿no? ¿Qué siente o qué no siente, qué le molesta, qué lado, ¿no? Siempre la buena historia, ¿no? Y si hay una signología o una citopatología que el paciente refiere, hay que sacar las características, ¿no? ¿Qué tipo de dolor tiene? ¿Ok? Etcétera, ¿no? Y ya después, ya dependiendo de la lesión que ustedes sospechan, pues hacer sus maniobras, ¿no? Y el examen, ¿no? Y determinar si tiene parestesia, hiperestesia, hipoestesia, anestesia, etcétera. Y hay maniobras, pues, ¿no? Dependiendo, son nombres, ¿no? Del plexo braquial, por ejemplo, hay maniobras. Y otras maniobras del plexo lumbosacro. El A6 es el más conocido, el A6, el más conocido. ¿No? Y esto acá también, para ver el dolor. Es a nivel del plexo braquial. Es a nivel para ver la parte de la ciática, las últimas discopatías, L4, L5, L5, S1, generalmente a nivel de la famosa ciática que habla, ¿sí? Levantar el miembro inferior. Si pasa a 60 grados, normal, pero estos ni a 60 grados ya tienen dolor, ¿no? Y le puedes hacer otro signo cuando duele el pie, para ver la raíz que está afectada, ¿no? Hay maniobras también que son un poco peligrosas como esta, ¿no? La opción donde tienes que presionar las yugulares, etcétera, ¿no? Y hacer una maniobra de Valsalva, ¿no? Para que haya dolor, ¿no? Acá también igual, ¿no? Cerrar la nariz y la boca, ¿no? Intentar exhalar, o sea, como maniobra de Valsalva también, y ver si les duele, ¿no? La columna. De todas las raíces, pues, todas son, digamos, limitantes, fastidiosos. De todo lo que yo veo en columna, de lo que me corresponde a mí, que no son quirúrgicos, pero generalmente yo mando a la neurocirugía cuando ya se ve, pues, una afección ya importante, ¿no? Con radiculopatía, con lesión de raíz, ¿no? Y el dolor, pues, es terrible, y la limitación también terrible, ¿no? A nivel de cuello, pues prácticamente el paciente altera toda su calidad de vida. A nivel de columna lumbosacra también la movilidad y todo, ¿no? Y si es cabeza de familia, con más razón, ¿no? Y son pacientes pues, que son trabajo pesado, pues, ¿no? Son constructores, trabajan de construcción, son pescadores, ¿no? Otros son estibadores, ¿no? Entonces, tienen lesiones precoces pues, a nivel de la raíz, ¿no? El escapular, C3, C4, lesiones recién más afectadas, más frecuentes, ¿no? Desde los L2 LS5, es en la cintura pélvica, básicamente, ¿no? Y a nivel de la parte del nervio radial mediano cubital, de C7 a T1. El famoso ciático, como les decía yo, L4, L5, S1. A S3 casi no vemos eso. Hasta C1, básicamente.
¿no? Bueno, cualquier afección a nivel de los plexos, ¿sí? Es una afección de prácticamente de donde nacen los nervios, ¿no? De raíz, ¿no? Por ejemplo, el plexo braquial es un nervio de raíz, ¿no? Donde afecta prácticamente desde, digamos, desde la cintura escapular, desde el hombro, digamos, hasta el último dedo de la mano, ¿no? Es un plexo bien importante, pues, ¿no? Dependiendo si le afecta la parte superior, la raíz es 5 o 6, y acá 7 sería intermedio, pues, hasta T1, ¿no? Más abajo de eso. Debe ser una afección del plexo braquial de parte superior o inferior, ¿no? Y también puede afectarse todo también, cuando hay interacción, sobre todo en el niño, ¿no? Ese niño ese día no se recupera. Es una parálisis de ese nivel por lesión de plexo braquial. Se ven muchos. Como son niños, ya prácticamente cuando hay movimiento ya termina siendo ya la adultez, ya un miembro superior más corto que la otra, ¿no? Con lesiones ya musculares de hipotrofia, ¿no? O atrofia, ¿no? El niñito no puede mover, a veces le duele, y no se dan cuenta, a veces le dan de alta, ¿no? Se dan cuenta cuando patalea en un lado que no mueve, ¿no? Y ahí recién se dan cuenta que ha sido lesionado, o sea, muchos salen de alta y vienen ya por la consulta ya con quejas, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Y lamentablemente, pues, llega a ser un problema, ¿no? Hasta ahora, siempre se presenta, siempre, siempre. Ustedes están en los hospitales cuando ahorita ponen neonatología, sale partos, hay esos problemas en los niños, por si acaso. En la parte lumbosacra, ¿qué es lo que más vemos, la verdad? Es lo que más vemos comparativamente a la parte, digamos, de cintura escapular, ¿no? Vemos ahí neuralgias, ¿no? A nivel crural, obturador, pudendo, preso coxígeo, ¿no? También. Ahí vamos al plexo cervical, es un poco más fino ya, de raíces de nacimiento, ¿ok? Generalmente, anatómicamente, nosotros no podemos definir claramente esto, pero de que hay una lesión en esa zona, hay una lesión, lo identificamos, sí. Y entonces la electromiografía, una velocidad de conducción, nos ayuda a definir los niveles de daño y grado de daño. Un trastorno sensitivo motor, y dice las raíces que están afectadas, ¿no? Pero en el seguro no tenemos electromiografía, no sé si en un año habrá electromiografía. Okay. Entonces, a veces la neuralgia de Arnold, que es a nivel, nivel suboccipital, un dolor, ese es, lo confundimos con una cefalea tensional a veces. Y tiene una neuralgia de Arnold, ¿no? Una neuralgia frénica, una parálisis frénica, ¿no? Pero generalmente no vemos eso. Ahí es donde se afecta más que toda la parte del diafragma, ¿no? En cuanto a los niveles periféricos, depende del nivel, nervio mediano, ¿no? Con la mano de mono, mano en garra, la radial, ¿no? Una mano caída, una mano cuando cisne, la mano del predicador cuando es el cubital. Ese es el proyecto de examen, ¿no? Vienen preguntas así, tipos, visto en la residencia, no sé si internado. En el NAM también creo que he visto esto, ¿no? Te pone el nombre nomás, pero tiene que decir qué nervio está afectado, ¿no? Marcado. Y la visión militar dorsal ancho, ¿no? Con la caída de hombro, ¿no? Los sectores del tronco, los intercostales, dolor intercostal, ¿ok? El músculo abdominal, miren. No que sea es una ventilación, ni mucho menos, sino los músculos abdominales están afectados, ¿no? En su inervación, ¿no? Se ven el vientre de batracio, ¿no? De aquí las lesiones que nosotros vemos frecuentemente femorocutáneo, ¿no? Que le llamamos, la afectación se llama meralgia parestésica.
Es el nervio que pasa por a nivel de la espina ilíaca anterior superior. Ya se pone una correa mal ajustada, un monedero esa zona, o qué sé yo, y comienza a tener un adormecimiento al lado lateral del músculo. ¿Ok? Y de todas las afecciones del pelo lumbosacro, la más frecuente es la ciática. Ya cuando afecta a nivel ya de la parte ya del periné, digamos, ¿sí? Entonces el pudendo. El ciático, conocido. El paciente viene así caminando, ¿no? Y te dice, todo empezó un dolor, hizo una fuerza y no puedo movilizar el miembro inferior, me duele. No puedo dormir, ¿no? Y viene el paciente se agarra, no sé. Otro paciente ya tiene antecedentes, entonces siempre cuando hago fuerza me viene a saber, yo sufro de ciática, ya te dio el diagnóstico, ya. Y si pedimos imágenes, pues para ver si la lesión si es una placa del año pasado, una imagen del año pasado, 2 años, 3 años, puede que se haya grabado, ¿no? Y a veces revisamos la historia y vemos que han estado para operarlo, pero no ha querido, pues no aceptó, ¿no? Porque tenía miedo que le toquen la médula y eso aparte no se lo dicen, ¿no? Ok. Entonces hay algunos cuadros que pueden ceder, otros cuadros que no pueden ceder, se hacen crónicos. eh, y ha habido un crónico reagudizado y donde se ve los pros y los contras de una posible cirugía. Generalmente es una discopatía o una hernia del núcleo pulposo. ¿Mm? Es el nervio más ancho, digamos, del cuerpo humano y largo. ¿Mm? Estas son las afectaciones, ¿no? L4, L5, L5 es segundo, son más frecuentes. Hasta LS3 se refieren, pero lo que vemos es hasta segundo, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes puedes preguntar, ¿no? Si es un paciente que es debut, primera vez, entonces posiblemente tenga cierta dificultad en obtener los datos, ¿no? Pero hay pacientes que ya generalmente son crónicos reagudizados, donde es más fácil ya identificar el daño, ya porque el paciente sabe, y a veces ya hacemos un estudio, ya una evaluación dirigida, ¿no? Si no, empezar de cero, tenemos que echar mano a toda nuestra experiencia, ¿no? No te puede ayudar a nosotros ahí el neurólogo, el neurocirujano, si es que usted no puede. En un médico general, que son los que ustedes van a salir, todos salimos médicos general, después ya nos especializamos en alguna rama, pero hasta que salgamos somos médicos generales y vamos a hacer medicina general por un tiempo, ¿no? En ese tiempo, pues, va a llegar pacientes que van a tener que ser derivados a la especialidad. El objetivo no es quedarse con el paciente. Todo lo que podemos hacer es para el bien del paciente. Entonces, una conducta que ustedes, de médicos generales, no traten de resolver todos los problemas, como darle un tratamiento. También se solucionan los problemas también derivando bien al paciente, haciendo la adecuada derivación o referencia. Un especialista o de un hospital, etcétera, ¿no? Esa es una de las mejores conductas también. Y nadie te va a criticar. Porque estás haciendo bien las cosas. Pues tú tienes un límite, pero no hay que traspasar esos límites porque a veces podemos perder, ¿no? Entonces, por hacer el bien, perdemos y nos va mal. Entonces, también una buena medida es decidir, ¿sí? ¿Puedo manejarlo o no? ¿O no tengo las armas? Entonces, lo tienes que derivar o referir, ¿no? Como decía yo, esto es lo más frecuente, el hernia del núcleo pulposo en la parte lumbar. Ya no se raquidia lumbar, dependiendo ya, por ejemplo, por los osteofitos, generalmente. Es una listesis, a veces también puede complicar el asunto, ¿no? Esto es lo que vemos, ¿no? Si ves esta parte normal supongamos este es L5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Hasta acá está la médula. Desde acá para acá ya son las raíces. Lo tiene el canal, pero donde pasan las raíces, ¿no? Su trayecto. Y se ve interrumpido, ¿no? ¿Mm? Unas hernias, ¿no?
Pues es importante, ¿no? Lo que le decía, ¿no? L4, L5, L5 son los más frecuentes. Compresión de la a nivel del canal. Pues llamamos estenosis espinal. Vemos acá las radiografías, ¿ok? Si ustedes ven un agujero de conjunción, supongamos la raíz, y acá mira el agujero de conjunción que no se ve claramente, y acá ves un pinzamiento, que no debe ser el espacio así, pero mira, acá no se ve casi nada. Y aquí ya cuando toma una resonancia, ¿ven? Donde pasan las raíces, ¿no? Y acá también una puerta transversal, también ven. Entonces, siempre cualquier patología puede haber una predisposición, ¿no? Pero también hay una cosa mecánica de todas maneras, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y también se ha visto estudios ya que dicen, determina que el tabaquismo también predispone a esto, pero no 3 veces más, ¿no? De riesgo, este tipo de afección a nivel de columna, ¿no? O sea, nadie está exento, ¿no? ¿Quién no tiene accidentes? No solamente los accidentes son para los adultos, ¿no? Los niños también, ¿no? Posiblemente un hospital del niño, hospital de adolescentes, se vean estos casos, ¿no? Más que de costumbre, ¿no? Y siempre la tercera parte casi son el tenor culposo, ¿no? Inclusive hay resonancias que a veces una resonancia de una paciente de persona de 40 años para adelante, por ejemplo, le toman una resonancia, siempre sale algo, nunca sale normal, siempre sale algo. Y el paciente no tiene nada. Una pequeña parte son sintomáticas, ¿no? Y 3 veces más en el hombre que en la mujer. Lo que nosotros hablamos a eso, ¿no? Hablamos de laboratoritis, ¿no? Ese es un laboratorio, sale positivo y eso no significa que el paciente tenga la enfermedad. Pues tiene que haber una correlación clínico-laboratorial, digamos, ¿no? Acá tiene que haber una clínica radiológica, ¿no? Esas 6 sorpresas. Es importante eso. Entonces, donde pasan las raíces y la médula, dependiendo del nivel, ¿sí? Y esta luz se comienza a alterar por las arterias, ¿no? La estenosis espinal o estenosis raquídeo, ¿no? A nivel cervical implica la médula y a nivel lumbar la parte radicular, básicamente. Estrechamiento con medular a nivel cervical, digamos, radicular a nivel lumbar, ¿no? Por estrechamiento del canal raquídeo. ¿Okay? Este es un gráfico del diagnóstico basado ya en el examen físico, los datos que han tenido ustedes al examen, radiografías, imágenes que han tenido, y para delimitar la raíz al 100%, una electromiografía, ¿no? Este es ya un deslizamiento de una vértebra sobre otra, ya no se alinea adecuadamente, se llama listesis, se desplaza una sobre otra, ¿no? Y puede ocurrir tracción o compresión de la raíz nerviosa, ¿no? Dependiendo el nivel, ¿no? Si es a nivel cervical, ahí está la médula implicada. Si es a nivel lumbar, está a nivel de las raíces implicadas. ¿Okay? Es necesario hacer una cirugía dependiendo de la distancia deslizada, ¿sí? Es una imagen, es una listesis, ¿sí? Entre L4 y L5. Acá hay discopatías, miren acá. ¿Sí? Acá miran listesis, ¿no? Con problemas a nivel radicular. Mira, la luz. Pues significa que hay una atracción del nervio. Bien, chicos. ¿Preguntas hasta acá?